Comenzamos con oración. Padre, es un gozo reunirnos en tu nombre. Tú eres un Dios que escucha y contesta las oraciones. Por eso es importante lo que pedimos. Y por eso rogamos esta mañana, Padre, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, dudo que haya una sola persona aquí que no quiera escuchar lo que dirás hoy. Y tú quieres hacerlo. Y por eso te pido, Señor, que cada uno de nosotros sea sensible a tu Espíritu Santo mientras nos enseñas hoy con tu palabra. Oramos también por el ministerio de niños que se lleva a cabo al lado, Padre. Bendice a los maestros, bendice a esos niños mientras se les habla una vez más de un Salvador que los ama y los atesora y nunca los dejará ni los abandonará. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bien, estamos en el libro de Juan, el capítulo 12. Si necesitas una Biblia, levanta la mano, te encontrarán y te llevarán una. Juan, capítulo 12. Oye, ¿sabes por qué la Armada de Noruega tiene códigos de barras en el costado de sus barcos? Es para que cuando lleguen al puerto puedan navegar en escandinavio. Ah, ¿de verdad? Oh, gracias. Bueno, en la lección de hoy hay una mano aquí arriba, Mike. Hay una arriba, aquí también un joven con la mano arriba. No queremos perder esa mano. En la lección de hoy, el Espíritu Santo escanea a la multitud después de 3 años de que el hombre de los milagros, Jesús, sanara probablemente a cientos de miles de personas. Y aún así, la mayoría de la gente todavía no creía en él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es eso posible? Vamos a averiguar. Ahora, para tener algunos antecedentes, la historia de hoy tiene lugar durante la última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Anteriormente, en el capítulo 12, la semana pasada, la enseñanza fue sobre la entrada triunfal de Jesús el Domingo de Ramos. Este desfile tuvo lugar por estas calles de Jerusalén. Lo encontramos en Juan 12:12. Al siguiente día, la noticia de que Jesús a camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! ¡Viva el Rey de Israel! Esta fue la primera vez que el pueblo proclamó a Jesús como rey, que lo aceptó. La primera vez. Y así apareció este desfile, creo que para todos los observadores, hasta el comienzo de Jesús, finalmente asumieron su legítimo título y gobierno como Mesías y Rey de los judíos. Los discípulos creen esto. Creo que pensaron, ahora finalmente estamos entrando en nuestra posición de poder. Y creo que los enemigos de Jesús vieron que algo había cambiado también, porque el Domingo de Ramos dijeron esto en señal de su entonces reflexiva derrota. Juan 12:19. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Y así parecería que casi todos creían que el siguiente paso de Jesús sería asumir su papel como rey y gobernante, un momento glorioso y poderoso en el que todos creyeron que esto sucedería después de todo, excepto Jesús, quien en cambio estaba lleno de pavor y miedo hasta cierto punto. Aquí es donde hoy retomamos el capítulo 12, versículo 27. Ahora mi alma está profundamente atribulada, Jesús dice. Debo orar: Padre, sálvame de esta hora. Pero esto es la razón por la que vine. Padre, trae gloria a tu nombre. Luego una voz habló desde el cielo diciendo: ya le he dado gloria a mi nombre y lo volveré a hacer. En griego, la palabra para atribulado es takazo y significa golpear el espíritu con miedo y pavor. Ese era el sentimiento de Jesús, estaba atribulado. Y es interesante que aquí el Domingo de Ramos, Jesús dijo: ¿debería pedirle a Dios que me salve de la cruz?
Y Jesús responde a sí mismo, nunca. Presenta eso como una pregunta a Dios y se responde solo sin necesidad de llevársela a Dios porque ya sabe la respuesta. Dice que no porque esa es la razón por la que vino. Pero luego, dentro de solo 4 días, el jueves por la noche en el jardín, Jesús le pregunta al Padre si podría ser salvo de la cruz. Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? ¿Por qué el domingo dice que es por eso que vino? Y sin embargo, el jueves dice, ¿puedo ser liberado de esto? Creo que a medida que se acercaba la hora, Jesús, como ustedes saben, era 100% Dios y 100% hombre, pero sospecho que este 100% hombre fue literalmente aplastado por el temor y la desesperación, sabiendo cómo sería la cruz. Y Jesús les dijo todo apenas entró al huerto esa noche. En Mateo 26:38 les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y sabes, esto tiene una aplicación para nosotros, una aplicación muy práctica. Jesús, habiendo sido 100% Dios, pero también 100% hombre, ese mismo Jesús que está en el cielo, en el mismo cuerpo resucitado que estuvo aquí en la tierra, el mismo cuerpo resucitado que los hombres en el camino de Emaús vieron, ese mismo cuerpo está sentado al lado del Padre en el cielo, intercediendo por ustedes. Y mira, puede identificarse y comprender cada una de las pruebas y ansiedades y temores que ustedes pasan. Mira a todos. Hebreos 4:15 dice esto, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él puede identificarse con nuestras tentaciones, con nuestras luchas. En Hebreos capítulo 2 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y por eso cuando clamamos a Jesús, Él no solo entiende nuestro corazón, nuestro grito también. Puede identificarse con Él porque Él sabe cómo fue. Y este clamor no orado en el versículo 27, Jesús luego agrega una oración en su segunda parte de esta declaración, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. He compartido esto antes, pero trato de recordar siempre que nuestro motivo principal que tendríamos para cada oración sería que a través de la respuesta de esa oración traeríamos honor y gloria a Dios. Es la razón principal por la que oramos. ¿Sabes? Le preguntaría a alguien que diga que quiere dejar de fumar, ¿por qué quieres dejar de fumar? Y suelen decir algo como, porque no es saludable, porque es caro, porque no quiero que mis hijos fumen, porque es un mal testimonio. Bueno, todas esas son buenas y razonables, pero la mejor razón por la que quieras dejar de fumar es que al dejarlo traiga honor y gloria a Dios, que tenga un testimonio para otros de cómo Él te ayudó a dejar de fumar o beber o drogarse o ir de fiesta, lo que sea, que traiga gloria a Dios. ¿Crees que Jesús dejó un buen modelo de oración? ¿Es eso cierto? Bueno, lo hizo. Bien. Él oró, Padre, da gloria a tu nombre. Y luego el versículo 37 dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Ahora encuentro esto muy interesante y una respuesta inesperada de las miles de personas que presenciaron los milagros de Jesús, porque estos milagros iban a ser la prueba de que Él era quien decía ser. Lo leemos en Juan 5:36.
Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Lamento haber dado el verso equivocado. ¿Podrías? Ese es gracias, Michael. Él dice, Jesús dijo, pero yo tengo un testigo más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Los cientos de miles, creo, de milagros que hizo fueron para demostrar que era quien decía ser. Y el siguiente versículo nos dice que esto es exactamente lo que Isaías había predicho que no harían. Juan 12:38. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y luego el siguiente versículo, aunque Isaías predijo esto, la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no creyeron? Bueno, se nos da una idea interesante de las razones de la incredulidad. Incluso entre sus 12 discípulos, incluso ellos lucharon con la fe. Si miras la escena donde Jesús alimentó a los 5,000, leemos en Marcos 6:52, hablando de los 12 discípulos, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. La Biblia amplificada lo dice de esta manera, porque no habían entendido el milagro de los panes, hablando de los discípulos como les revelaba el poder y la deidad de Jesús. Pero en realidad su corazón se endureció, siendo ajeno e indiferente a sus maravillosas obras. La Biblia viviente dice porque no querían creer. Era una elección de su parte creer o no creer. La traducción Philp dice, no habían tenido la sensatez de aprender la lección de los panes, ni siquiera aquel milagro. Hablando de los discípulos, ni siquiera los 12 habían abierto los ojos a quién era Él. Chrysostom dijo esto, y cito, no pudieron porque no quisieron. Pero incluso junto con esa decisión de endurecer sus corazones, Dios ayuda a mantener ese velo de incredulidad en su lugar hasta que crean. Es un poco interesante que Él ayude en esa incredulidad. 2 Corintios 3:14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. 2 versos después, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y esto se alinea con la profecía de Isaías citada por Juan aquí en Juan 12:39. Pero la gente no podía creer, porque como también lo dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver, su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. El versículo 40 dice que el Señor les ha cegado sus ojos. Y la palabra griega es tifló, y aquí significa embotar el discernimiento mental, oscurecer la mente. Escucha, dice que Dios embota el discernimiento mental de una persona. El Señor oscurece su mente. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué embotaría el discernimiento de cosas más profundas a los incrédulos? ¿Por qué oscurecería la mente de un incrédulo a las cosas espirituales? ¿Por qué mantendría ese velo de ceguera en su lugar hasta que decidan creer? ¿Por qué? Me alegra que lo hayas preguntado. Porque si el conocimiento completo de la Biblia fuera puesto en manos de un infiel voluntarioso, se crearía un monstruo. Por ejemplo, el conocimiento de las Escrituras por parte de Satanás cuando tentó en el desierto usó las Escrituras como un garrote, como un arma. Jesús respondió de la misma manera con la misma arma como defensa. Pero Satanás conocía la palabra, sabía cómo torcerla. A lo largo de mis años como pastor,
en ocasiones he escuchado a maridos insensibles y de corazón duro usar las escrituras que hablan de las responsabilidades bíblicas de la esposa en un intento de obligar a sus esposas a entrar en sumisión, mientras ellos, como maridos, vivían como si no se les aplicara ni un solo mandato de las escrituras como esposos. Y les diré que es una de las escenas más horribles en las que jamás se pueden apoyar. Escuchar a un hombre tomar las escrituras y usarlas para someter a su esposa porque es un irresponsable para cumplir. Es algo peligroso. Esto es exactamente a lo que Jesús se refería cuando dijo esto en Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus pelas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Eso es lo que pasa en esas reuniones. Y es diferente la traducción en NBI. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despadecen, ni echen sus pelas a los cerdos, no sea que las pisoteen. La gente nunca olvida esto. Alguien dijo una vez que si le enseñas la Biblia a alguien, pero no captas su corazón, creas un monstruo. Y vaya que eso es verdad. Lo usarán contra la gente. Creo que C.S. Lewis tenía la misma idea de que el maestro no se involucrara en tratar de forzar la apertura del corazón de un estudiante al aprendizaje cuando escribió esto, y cito, el trabajo de un educador no es talar la selva, sino regar el desierto. El papel de un maestro no es tratar de derribar todos los obstáculos que esa persona te pone enfrente. Esa no es la responsabilidad del maestro, sino encontrar personas sedientas que quieran agua. ¿Cierto? El trabajo de un educador no es talar la selva, sino regar el desierto. Pasando al versículo 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. ¿Recuerdas cuando a Isaías se le dio esta visión de la gloria de Dios? Está en Isaías capítulo 6, versículo 1. El año en que murió el rey Usías vio al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Y luego creo que Isaías ve a Jesús unos versículos más adelante en el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece al corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón para que no se vuelvan a mí en busca de verdad. Y luego este mensaje de Isaías continúa y creo que en algunos aspectos este mismo mensaje se aplica a los judíos incluso hoy en día. Escucha esto en Isaías 6:11. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Y eso es cierto. En los últimos tiempos leemos sobre esto en Zacarías 12. Haré que Jerusalén sea como una bebida embriagante que causa que las naciones vecinas se tambaleen.
cuando envíen a sus ejércitos para sitiar a Jerusalén y a Judá. En aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Y esto creo que se refiere a después del rapto y después de la batalla de Gog y Magog. Dios va a liberar sobrenaturalmente a Israel de la mano del gobernante de Rusia cuando descienda de Gog y la gran hueste de ejércitos musulmanes que se unirán a él en su intento de guerra contra Israel. Zacarías 12:9 dice: pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Y Dios lo hace sobrenaturalmente, hablando de este gobernante del norte, este gobernante de Gog y Magog. Ezequiel 38 dice: esto pregunta el Señor soberano: ¿eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo? Aquí está hablando del líder de Rusia. De quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo. Pero esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. Y luego unos versículos más adelante, en el versículo 21 dice: convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Este es el líder de Rusia y de todas las naciones musulmanas que rodean a Israel. La mayoría de las naciones musulmanas que rodean a Israel se juntarán. Versículo 22. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De este modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Ahora piensa en el contexto de esto. En el contexto de esta gran batalla, Dios dice: me daré a conocer a todas las naciones del mundo, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y así, por la forma en que el mundo observa a estos judíos ser liberados sobrenaturalmente por Dios en esta batalla de Gog y Magog, donde se nos dice que el 85% de este ejército probablemente multitudinario que viene contra ellos, Israel no disparará un solo cañón, ni un arma, ni un cohete, ni una pistola, nada. Dios matará el 85% de esta horda de ejércitos que van contra ellos. Y como resultado de eso, los judíos van a tener un favor sobrenatural mundial ante las naciones. De hecho, en esta medida, Zacarías 8:23 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán: por favor, permítenos acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Y debido a este favor mundial, el 85% de estos ejércitos siendo destruidos por Dios permitirá al anticristo, yo creo, obligará a los musulmanes para que permitan que los judíos construyan su templo una vez más sobre el templo del monte. Y todo esto se relaciona con lo que dijo Isaías en el capítulo 6, versículo 11. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Pero la promesa de Dios permanece para los judíos. 2 versículos después, versículo 13. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. De ese tronco eventualmente saldrá un pueblo santo, y leemos acerca de esta conversión total de los judíos al tronco que viene a Cristo durante los 7 años de tribulación. En Zacarías 12:10, Dios dice: entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Jesús está diciendo: mirarán a Jesús, a quien se darán cuenta de que lo traspasaron. Lo mataron en la cruz y harán duelo por él como por un hijo único. El velo de sus ojos se caerá. Todos se darán cuenta de que Jesús era el Mesías y se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Pero el anticristo instituye un programa contra los judíos y asesina a 2/3 de los judíos en los últimos tiempos. Zacarías 13:8 y 9.
2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre en el nombre de Jesús y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Y Pablo nos confirma en Romanos 11 que el tercio restante de los judíos será salvo al final de los 7 años. Pablo dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. A través de Jesús, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Entonces, algo de lo que Isaías se refería, y aunque el versículo 37 dice que la mayoría de la gente no creía en Jesús, curiosamente el versículo 42 dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. Entre ellos, algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Hablamos sobre esta excomunión hace unas semanas, pero es posible que algunos de ustedes no hayan estado aquí. Creo que vale la pena escucharlo nuevamente. El comentarista Gill dice, estas maldiciones se encuentran en un antiguo manuscrito hebreo y son terribles e impactantes. Esta es la maldición pronunciada sobre un ser excomulgado. Estos dijeron, cuando lo echaron de la sinagoga, deja que sean grandes y reales sus heridas sobre él y muchas y violentas enfermedades, y que su casa sea habitación de dragones, y que su estrella se oscurezca en las nubes, y que sea para la indignación, ira y furia, y que su cadáver sea para las bestias y las serpientes, y que se regocijen sobre él los que se levantan contra él y sus enemigos, y que su plata y su oro sean dados a otros, y que todos sus hijos queden expuestos a la puerta de sus enemigos, y que sea maldecido de los labios de Gabriel, y que sea devorado como Cora y su compañía con terror y temblor, y que su alma salga, que la reprensión del Señor lo mate, y que sea estrangulado como Aitofel en su consejo, y que su lepra sea como la lepra de Gehazi, y que no se levante de su caída, y en las tumbas de Israel no esté su sepulcro. Que su esposa sea entregada a otro y que otros se aprovechen de su esposa tras su muerte. Vaya, eso sí que es una maldición. Pero además de eso, además del miedo a esa maldición, Juan dice que otra razón, tal vez incluso más importante para estos líderes religiosos, que no creyeran, no fue solo por la maldición, sino también debido a las alabanzas de los hombres que perderían el derecho al hacerlo, dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Así que veremos esto un poco más al concluir esta mañana. Pero en Juan 12:44, Jesús grita a las multitudes, imagínalo en el templo. El templo está lleno de visitantes de Pesaj. Se levanta y grita. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. He venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Estas son palabras poderosas. En el versículo 44 Jesús dice, si confían en mí, confían en Dios. En el versículo 45 Jesús dice, cuando me ven, ven a Dios. Sabes, mucha gente, de hecho me atrevo a decir que la mayoría de las personas tienen dos imágenes muy diferentes en mente cuando representan a Jesús en lugar de representar a Dios. ¿Puedes poner esa primera foto? Yo sospecharía que muchos de nosotros cuando imaginamos a Jesús, imaginamos a un ser amable, amoroso y gentil, que sostenía a los niños, compasivo, siempre amoroso, siempre teniendo tiempo para nosotros. Siguiente imagen, pero Dios tiene una imagen diferente. Tiendo a pensar en Él como alto y elevado, un poco como una nube espejo
por el que ve a través sin poder ver claramente. Me lo imagino siendo Stern realmente grande, muy grande, tal vez con una balanza en una mano y mirándome así. Pero la verdad es lo que dice Jesús. Y aquí está que Jesús y Dios son idénticos, son idénticos. Son idénticos en personalidad, son idénticos en su amor por ti, son idénticos en su compasión por ti. Y si lo piensas bien, solo se nos ha dado la oportunidad de ver cómo es Jesús, según aparece en los evangelios. Y sin embargo, si lo vemos en los evangelios, también vemos a Dios. Porque Jesús dijo, el que me ha visto al Padre. Y Juan 14 dice, Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. ¿Sabes qué podría decirme? Tom, he estado contigo tanto tiempo y aún no me conoces. Tom, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Tom, ¿cómo puedes decir quiero ver a Dios? ¿Me has visto? ¿No me has visto? Sí. Y has visto al Padre. Ahora una pregunta mejor. Te animo a que imagines cuando piensas en Dios, cuando venga una imagen a tu mente y quieras ver cómo es Dios. Aquí tienes algunas imágenes. Número 1. Así es como se ve Dios. Siguiente imagen. Cuando quieras imaginarte a Dios, así es como se ve Dios. Cuando quieres imaginarte a Dios, siguiente imagen, así es como se ve Dios abrazándote. Cuando quieres imaginarte a Dios, siguiente imagen, así es como se ve Dios. Cuando quieras imaginarte a Dios reuniéndote, así es como se ve Dios. ¿Sabes cuál es el título de esto? El título de esta imagen es El primer día en el cielo. ¿Es eso genial? Cuando quieras imaginarte a Dios, imagina esto. Siguiente imagen. Así que trata de cambiar tu imagen de Dios para alinearla con lo que Jesús dice. Si me has visto al Padre. Y Jesús agrega estas palabras en el versículo 46. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Ahora, una pregunta. ¿Puede estar equivocada la perspectiva de Dios sobre algún tema? Por supuesto que no. Entonces, fíjate que Dios dice que sin la luz de Jesús en este mundo es un mundo oscuro. ¿Sabes qué es eso, verdad? Yo viví en ese mundo oscuro. Algunos de ustedes vivieron en ese mundo oscuro y la Biblia dice que ese puede ser un lugar muy, muy oscuro. Juan 11:10 lo confirma, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Proverbios 4:19. Pero el camino de los perversos es como la más densa de oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Isaías 59:10. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía tropezamos como si estuviera oscuro. Este es un mundo sin Jesús. Entre los vivos somos como los muertos. En el versículo 46, Jesús da la salida sobre el tropiezo y la oscuridad. Él dice, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Y Jesús promete proteger a los creyentes de tropezar en esa oscuridad una vez que creen. Salmo 121:3, Él no permitirá que tropiece, Él cuida, no se dormirá. Salmo 66:9, nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Salmo 18:36, has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Cómo nos libra de tropezar? ¿Cómo impedir eso? Por la palabra de Dios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Al seguir la palabra de Dios, seguimos caminando en la luz. Y luego Jesús dice que su propósito durante sus 3 años no fue juzgar. Juan 12:47, Jesús dijo,
No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo, y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Observa el versículo 47 por sí solo. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. ¿A alguien le parece esto un poco extraño teniendo en cuenta que Jesús también dijo esto, pero todo el juicio le ha sido dado al Hijo? Porque dice que si me oyes y no me obedeces, no soy tu juez. En el capítulo 3, 17, hablando con Nicodemo, le dijo prácticamente lo mismo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pero, y la hora en que Jesús juzgará a tanto vivos como a los muertos. Según de Timoteo capítulo 4, Pablo dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Y Jesús señala este punto final tanto de los perdidos como de los salvos, creo, en la historia de las ovejas y las cabras. Mateo 25:31, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Y luego en el versículo 46 dice, y ellos irán al castigo eterno, las cabras, pero los justos, la oveja, entrarán en la vida eterna. Entonces, ese día del juicio estará llegando, pero no es ahora. Sabes, he dicho esto antes, solo veremos uno de los dos lados de Jesús, su misericordia o su ira. Porque dijo, no vengo a juzgarte ahora. Cada persona sobre la tierra solo ve la misericordia de Dios, porque ellos tienen la oportunidad de volverse a Él. Ellos tienen la oportunidad de volverse a Él, pero una vez que mueran, repito, solo verán su misericordia o su ira. Una persona no salva al momento de la muerte no reconocerá nada excepto la ira de Dios. La persona salva al momento de la muerte nunca verá la ira de Dios, solo verá la misericordia de Dios. Pero tú estarás en una de esas dos categorías. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección de hoy en mi vida? Juan 12:43. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Buscas la aprobación del hombre o buscas la aprobación de Dios? ¿Cómo puedes saber en qué categoría estás? Realmente es bastante simple. ¿Estás controlado por lo que piensa la gente de ti? ¿Estás controlado por lo que la gente dice de ti? Especialmente los jóvenes. Escuchen, jóvenes. ¿Las redes sociales afectan la forma en que te ves a ti mismo? ¿Las redes sociales afectan cómo te sientes contigo mismo? Si eso es cierto, entonces te estás inclinando ante tus amigos. Estás cayendo a sus pies y adorando su opinión sobre ti, tratando de ganarte su aprobación. La solución es realmente simple. En principio, debemos aprender a preocuparnos solo por lo que Dios hace y piensa de ti, solo lo que piensa de ti. Entrénate para verte a través de los ojos de Dios y de nadie más. Al principio de mi carrera, no en esta iglesia. Debo decir, más bien en ese primer servicio, nadie me preguntó, pero me sentí mal después. Nunca me he sentido criticado ni por esta iglesia ni por ninguno de ustedes. No he sentido nada más que amor de su parte. Y lo digo con mi corazón. Pero hubo una vez en mi vida en que había un caballero mayor que realmente me criticaba. Era muy duro conmigo casi en cada oportunidad. Recuerdo una vez que me dijo algo directamente en la cara y se dio cuenta de que realmente me lastimó y me dijo, escucha, deberías alegrarte de que venga a tu cara. Dijo, algunas personas te apuñalan por la espalda, yo vengo directo a tu cara y te lo digo.
Y mientras lo decía, él ando la espada en mi pecho, porque él no me la clavó en la espalda. Con la siguiente cita, y si estás en esta categoría, si hay gente que te critica, si hay gente que te tiene en ese lugar donde te menosprecian y no creen en ti, tal vez podría venir muchas fuentes diferentes. Esta es una pequeña cita escrita por Theodore Roosevelt. Escucha esto. No es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea o donde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien yerra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo. Pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Amigos, aprendan a cuidar la opinión de ustedes mismos y ya. Déjate controlar por Jesús y deja que Él se encargue de todo lo demás. ¿Es justo? Concluyamos en oración. Padre, estamos tan agradecidos que pudimos hacer eso, en pensar tu opinión sobre nosotros y no puede ser más que hacernos sonreír porque cuando estamos en Cristo nos amas con un amor que nunca falla, nunca cambia, un amor que nunca vacila y es mejor cada día. Nos amas al máximo en nuestro peor día, nos amas al máximo. Esa imagen no puede hacer nada más que hacer que sintamos amor de ti. Y por eso te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a permanecer siempre en ese lugar donde realmente estamos tocando para una audiencia de una sola persona. Es posible que estés aquí esta mañana y nunca hayas orado para recibir a Cristo como tu Salvador. Escucha, este es el punto de inflexión, es el punto de partida, es cuando la vida realmente comienza, es cuando comienza la vida. Si quieres hacerlo, te animo a orar. Así, ahora mismo, escuchaste que en 2 Corintios que realmente no entenderás hasta que te quiten el velo. Tú dices, quiero entender más. El entendimiento viene después de que crees. Ahí es cuando obtienes el Espíritu Santo. Si quieres hacer eso, da el salto. Todos tuvimos que dar el salto. Por eso se llama fe. Hay que saltar. Si quieres hacer eso, simplemente haz esta oración en silencio en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado, me he quedado corto, no he dado en el blanco y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, reconociendo su muerte en esa cruz para salvar a personas como yo. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir vidas que te honren. Y oro, Señor, que nos recuerdes 2 cosas en el futuro. Que si te hemos visto, Jesús, hemos visto a Dios. Y que siempre, siempre, siempre tocamos para una audiencia de una sola persona. Y por esto te agradecemos y te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice amén. Por favor, ponte de pie para la canción final. Dios los bendiga.